Hola, ¿cómo están? Buenas noches y como siempre muchas gracias por estar ahí. Hace ya un buen tiempo que distintos colectivos sociales y políticos están trabajando y demandando más espacio para las mujeres en distintos ámbitos de resolución, en ámbitos ejecutivos. De la justicia también se espera una justicia con mayor perspectiva de género. En nuestro Superior Tribunal de Justicia, el de la provincia, compuesto por 9 integrantes, 4 son mujeres. Es un porcentaje muy importante. Hoy vamos a conocer a una de ellas. La doctora Cristina Irene Leiva es ministra del Superior Tribunal de Justicia de Misiones. Es de El Dorado, ciudad en la que realizó sus estudios primarios y secundarios. Se graduó de abogada en la Universidad Católica de Encarnación. Además de su actuación como integrante del máximo órgano jurídico misionero, la doctora Cristina Leiva presidió el Tribunal Electoral de Misiones, el Consejo de la Magistratura e integra la Subcomisión de Violencia Doméstica de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es miembro de la Asociación de Mujeres Juezas Argentinas. También integra la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, ámbito que nuclea a magistradas de todo el mundo y en el que también tuvo responsabilidades ejecutivas. Participa, organiza y promueve encuentros y debates en distintos lugares del mundo sobre temáticas vinculadas a mujer y derecho, justicia y género, trata de personas, derechos humanos de las mujeres y derechos de niños y adolescentes. Gracias, doctora Leiva, por haber venido. Gracias, Cristina, por haber venido. Nos encanta tenerte. Si me permitís el tuteo. Nos conocemos hace algunos años y, bueno, es un placer tenerte para que además, bueno, todos conozcan un poco más de tu vida. Para mí una emoción realmente porque encuentro una amiga de hace muchos años, así que fue una alegría cuando me invitaron. Gracias. Bueno, a ver, ¿qué tenés presente de ese periodo de la juventud en el que había que elegir una carrera? ¿Ya tenías claro que el derecho era el camino? Sí, en realidad a mí a partir de tercer año de la secundaria justamente fue el traspaso del periodo hacia la democracia. Entonces nosotros participamos muy activamente en lo que fue la construcción del primer centro estudiante de la provincia de Misiones en general, cada uno desde su colegio. Entonces ahí yo me di cuenta que realmente me gustaba mucho conocer el tema de leyes y me gustaba leer, así que sumar no, multiplicar menos, así que dije, bueno, supongo que será abogacía. Y después empezaste a estudiar ya en Posadas. No, en realidad nosotros en El Dorado no teníamos la posibilidad de acceder a una carrera universitaria que tenga que ver con las ciencias sociales y bueno, tampoco con el derecho. Entonces, mis padres en esa época, estamos hablando del 84, 85, tenían una casa de veraneo en Mar del Plata. Entonces, mi papá muy democráticamente dijo, el que quiere ir a estudiar a la universidad va a estudiar en la Universidad de la Costa, que es un complejo universitario muy lindo, muy interesante, donde van todos los chicos del Partido de la Costa, ¿no? Y allí, bueno, mandó su primera hija y ahí democráticamente mandó la segunda y estuve un año intentando adaptarme, digamos, a esa vida universitaria y no pude por varias cuestiones personales y también de misionera, ¿no? Por el clima, por los afectos. Entonces volví. Y la única opción que tenía para estudiar abogacía era hacerlo en Encarnación, que era en ese momento donde iban un montón de chicos posadeños, gente mayor a estudiar abogacía. Bueno, y ahí fue que inicié recién mi carrera de abogada cuando tenía 18 años a estudiar, ¿no? ¿Qué recordás de ese periodo de estudiante universitaria? ¿Te costó? ¿Era sacrificado? ¿Era engorroso estudiar? En esa época estaba el gobierno de Stroessner en Paraguay y no había puente, o sea que eso eran dos escollos interesantes que no sé si por la juventud o por el deseo de estudiar y de demostrarle también a mis padres que yo podía hacerlo, porque ellos quedaron bastante desilusionados cuando decidí volver. Me resultó una de las mejores épocas de mi vida en realidad. Y no sé, tengo solamente recuerdos lindos y para mí era como ir a la escuela secundaria en realidad. Teníamos una cursada obligatoria a la noche, durante el día trabajaba
dormía, paseaba, disfrutaba, o sea, fue una época hermosa de mi vida realmente. ¿Hace cuánto que estás en la justicia, en el Poder Judicial? Y yo ingresé en el Poder Judicial en el 2006, o sea que hace 10 años. 10 años. Osaron decirme que ya era decana. Con 10 años. Sí. ¿Qué sentís que queda por hacer o qué te revela todavía del Poder Judicial, digamos? Porque supongo que habrás entrado con expectativas, con objetivos. Sí, en realidad, bueno, todo porque bueno, yo ejercí desde la profesión y vi lo que era sentir las necesidades que brinde la justicia desde afuera. Entonces, desde adentro, veo que se hacen muchas cosas, ¿no es cierto? Pero todavía hay muchísimas cosas por hacer. A eso se le agrega, digamos, todo este proceso de cambio tecnológico, de cambio social, de ejercicio de los derechos más activamente por parte de los ciudadanos. Entonces, realmente todo el tiempo, nosotros con mis compañeros estamos viendo todo lo que tenemos para hacer. Y a eso le agregas un carácter bastante rebelde, entonces permanentemente como que estoy tratando de cambiar algunas cosas. Pero, por ejemplo, que sos de, no sé, supervisar, de ver cómo va un procedimiento, de caer a un juzgado. Bueno, nosotros tenemos o por lo menos yo tengo una forma de ser muy respetuosa de los jueces, de mis compañeros de trabajo, porque nosotros somos de distinta competencia, pero en realidad somos jueces de distinta competencia. Entonces, respetamos mucho, o yo respeto mucho lo que hace un juez en su juzgado. Y sí, permanentemente pongo todo el equipo a disposición, o por lo menos de aquellos que se dejan, digamos, ayudar, y aquellos que piden ayuda, de poder colaborar con lo que se pueda, de acuerdo a qué es lo que se necesita. Porque realmente hay mucho trabajo. Normalmente, como siempre yo digo, la cabeza de un juzgado es una, y la litigiosidad va en aumento cada vez más. Entonces es como un hospital. Entonces vos sacás un montón de emergencia y cuando terminás el día y estás por descansar, ya volvés al otro día y tenés muchas más emergencias, porque a mí se me ocurre que la gente recurre a la justicia, ¿no es cierto?, y busca una respuesta. Y cuando vos empezás a dar la respuesta, te das vuelta y ves que recurren mucho más. Porque apareció la respuesta, claro. Entonces pareciera, o sea, es como es un caracol, ¿no es cierto? Pareciera que no, que es lento, que está todo muy trabado. Lo mismo ocurre con la violencia doméstica, ¿no es cierto? Es como que antes no había, no, es que ahora la gente encuentra un lugar a donde recurrir y entonces ahí apunta y sigue. Entonces, estás trabajando con una cantidad de personas determinada y el flujo de trabajo es muy grande, y pese a que se dan más recursos técnicos, más personal, más juzgados, siempre la necesidad es más. Entonces, yo hablo con los jueces, hablo mucho con los empleados, o sea, con todo el personal, porque todos, cada uno desde su lugar, colabora y hace que esto funcione. Todos, desde el que está en la mesa de entrada hasta el juez que necesita la ayuda del equipo, ¿no? No es entonces, o sea, es un poco, recursos hay, gente hay, infraestructura hay. Exactamente. ¿Tiempo hay? Y se necesita todo más, porque la cantidad de trabajo que se tiene, la cantidad de litigiosidad aumenta por la respuesta que se está dando. Entonces, eso hay que capacitar, ¿no es cierto? Y el juzgador es único. Entonces, al momento de tomar su decisión, y es como todo, como hacer una buena comida, como dar una buena performance en una competencia de atletismo, esa persona al momento de decidir tiene que hacerlo sola, por más que tenga un equipo de trabajadores muy bueno. Entonces, ¿cuántas sentencias se le puede pedir al juez que haga? ¿1 por día? 5. ¿Puede realmente una persona ver 5 conclusiones de todo un proceso para dictarla en un día? A veces lo que observamos justamente es todo lo contrario, o la crítica que hacemos es todo lo contrario. Medimos la productividad de un juzgado por la cantidad de sentencias, sin pensar que una sentencia rápida puede ser una mala sentencia. Exactamente, pero bueno, ahí hay distintos fueros, distintas necesidades. Nosotros tenemos una emergentología, digamos, en el tema judicial que
se podría clasificar en lo que es juzgados de familia y juzgados penales de primera instancia, ¿no es cierto?, de lo que sería la instrucción, y después procesos más lentos, digamos, que ya van la parte civil, comercial, que todos son importantes, pero hay algunos que son mucho más urgentes. Y esos juzgados donde tienen que sacar medidas muy urgentes, lo están haciendo, pero sacan 5, se necesita 15, sacan 15, se necesitan 30, sacan 15, son buenas, hacen todo lo humanamente posible. Nosotros tenemos jueces muy, muy, muy buenos, juezas muy buenas, que trabajan mucho, que trabajan mucho tiempo, personas que le ayudan también. Ya vamos a estar hablando de ellas, justamente, de vos y de las juezas, de la perspectiva de género en el Poder Judicial de Misiones. Vamos a nuestro primer corte. Seguimos hablando con la doctora Cristina Leiva. Cerrábamos hablando de una justicia con perspectiva de género, ¿no? Es como también una gran demanda de la sociedad, que el servicio de justicia se ocupe de la cuestión de género, y hoy lamentablemente lo más acuciante, la violencia de género. En realidad la cuestión de género, hablamos desde igualdad de género, ¿no es cierto? Es una cuestión que atraviesa así transversalmente todos los fueros y todas las competencias. Y eso también atraviesa de esa misma manera toda la sociedad en general. Desde la constitución de una sociedad, cuál es el papel, ¿no es cierto?, cuáles son los roles, hasta lo más feo y extremo que es la violencia, ¿no es cierto? La violencia de género, que a partir de unas normativas muy buenas que tenemos en Argentina, ya se trasluce no solamente con el golpe, sino con la violencia mediática, con la violencia gestual, ¿no es cierto?, entonces eso genera, digamos, toda una demanda importante en los distintos fueros que los jueces deben estar actualizados para poder entender y para poder actuar de esa manera. Entonces es una época de cambio y una época de capacitación en ese sentido. ¿Por qué? Decía una amiga mía que trabaja mucho en cuestión de género, que se llama Perla Prigoyen, que en realidad la mitad más uno de la población, no, ya estamos como en el 53% del mundo son mujeres. Y eso se replica en todos los países. Entonces, estamos hablando de más de la mitad de la población que tanto los legisladores nacional como internacionalmente tuvieron que reconocer que son víctimas de violencia. ¿Por qué? Porque todas las sociedades están basadas en la familia, ¿no? Como la célula mínima de la constitución de una sociedad. Entonces, si adentro de la familia tenemos un ámbito de violencia, automáticamente esa sociedad no va a funcionar. Entonces, desde esa perspectiva, se busca crear políticas de Estado, y en ello se incluye, por supuesto, al Poder Judicial, para poder lograr una efectiva igualdad real de oportunidades. Partiendo de la base que si hay violencia, jamás puede haber una igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? Y el tema de la violencia de género o personas que se identifiquen con el género femenino tiene que ver a partir de las estadísticas que se hicieron. Es decir, se hacen estadísticas nacionales e internacionales donde lamentablemente el 80% de las víctimas son mujeres y el resto son niños y adolescentes. Hay casos de violencia para con los hombres, pero en realidad son niños, niñas y mujeres las que sufren esa violencia. Por tu experiencia, ¿solo una mujer comprende lo que le pasa a una mujer? ¿O también ha habido un cambio y una apertura en el juez formado con un sistema a lo mejor todavía machista? ¿Ha habido una apertura para comprender lo que pasa a esa mujer? Esto es un proceso que se está dando los últimos 10 a 15 años. Nosotros tenemos muchos compañeros jueces que trabajan muy activamente por la igualdad de género y estamos capacitando al resto, tanto hombres como mujeres, porque el tema de la violencia de género está muy instaurado en la cuestión que pertenece a la intimidad y a la familia de las propias mujeres. Entonces normalizan una situación que es totalmente errónea. Entonces tenemos que hacer entender tanto a juzgadores como juzgadoras qué se entiende por violencia,
y cómo debe ser erradicada, desde un expediente hasta una empleada de los propios juzgados, digamos. O sea, eso tiene mucho que ver en el trabajo diario y bueno, se ven en las distintas profesiones, en el Poder Judicial también. Sí. Llega el momento del Yo te conozco, así que vamos con el primer testimonio en esta charla con la doctora Cristina Leiva. El trabajo que ha realizado Cristina en estos años es verdaderamente muy importante, muy significativo, porque no solo ha participado en las reuniones de comisión directiva que tenemos habitualmente y generalmente es en Buenos Aires, sino que también ella se ha ocupado de que la Asociación de Mujeres Jueces llegue a la provincia de Misiones y a través de ella pudimos crecer en número de socias, pero también en actividades académicas. Recuerdo una muy importante en el año 2009, cuando organizamos el encuentro regional de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces y también cuando hicimos el primer programa sobre trata de personas en las cataratas del Iguazú, en la Triple Frontera, y a partir de allí empezó un trabajo muy importante en esta temática de género. ¿Y qué le puedo decir a Cristina? Que tiene todo mi respeto, tiene toda mi admiración, tiene todo mi cariño. Yo la conozco, sé que es una mujer excelente, preocupada por su familia, preocupada por la función. Hemos recorrido muchos lugares en el país y en el extranjero y ella siempre con su mate bajo el brazo lleva a la provincia de Misiones en el corazón, lleva a su tierra y a su gente en el corazón, así que por eso digo que tiene todo mi respeto, mi profunda admiración y cariño. Un beso, Cris. ¿Algo que decir por este testimonio? Sí, la verdad que es un honor porque Susana Medina es una persona muy reconocida en la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres, tanto nacional como internacionalmente, así que me emociona mucho. Vamos al segundo, por favor. Bueno, yo a Cristina la conocía ya por los 80, mediados de los 80, y tengo una anécdota muy graciosa con ella, porque yo no sabía que había ingresado a la radio. La radio funciona AM por un lado y FM por el otro. Y el locutor, el jefe de locutores pasa a ser el director, que era el señor Julio Argentino Álvarez, Blacky Álvarez, compañero nuestro. Entonces una mañana lo voy a buscar y entro y le digo buenos días. Estaba Cristina, buenos días. ¿Blacky ya vino? Y me dice, ¿cómo Blacky? El señor director querrá decir. Bueno, yo le digo Blacky porque es compañero. Esa es una anécdota que siempre me acuerdo que me dijo. Bueno, y después comenzó a trabajar con nosotros en la discoteca. Era discotecaria de la frecuencia modulada. ¿Qué es ser discotecario? Bueno, el discotecario es el que selecciona los temas musicales. En ese entonces estamos hablando de discos de vinilo. Tiene que ir al anaquel, sacar los discos de acuerdo a la programación. Bueno, tenemos folclore y tiene que seleccionar música folclórica. Básicamente seleccionar la música de la programación de la radio. Eso hacía ella en la frecuencia modulada y yo hacía en la amplitud modulada. Bueno, se desempeñó muy bien porque además tenía buen gusto musical, Cristina. Muy bien hacía. ¿Se acuerdan más o menos qué música le gustaba pasar? Sí, música lenta, melodías, qué sé yo, por nombrarte así, Fausto Papetti, Carabelli, me acuerdo, al menos siempre la encontraba seleccionando esa música. Después, en general, la mayoría. Bueno, Cristina, hace mucho que no te veo, pero te mando de aquí un besote muy grande. Y me acuerdo siempre jugábamos al pádel, cuando terminábamos de trabajar, jugábamos al pádel. Y bueno, como jugadora de pádel era muy buena discotecaria. Cristina, suerte. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Tenés tiempo para música todavía, no? Sí, yo soy fanática de la música en todos sus estilos, así que me he recorrido recitales folclóricos, de rock, mira, todo. Y la verdad que lo que aprendí de música en Radio Provincia me sirvió y me marcó la vida, porque realmente el tono de la música
forma de expresarse, vos podés levantar a una persona del ánimo, de la tristeza a la alegría, Sí, a la paz, tal a la cual. tranquilidad, en fin. Así que me sirvió mucho en la vida también eso. Bueno, vamos a otro, yo te conozco rápidamente. Besos para la tía Cristi, besos, besos. La tía, sos la mejor tía del mundo. Quiero que sepa que te quiero un montón. Besos, te amo, chao. Hola tía, te mando un saludo y que te vaya bien. Chao, besos. Hola tía Cristi, sabías que yo te quiero tanto porque vos sos tan dulce. Hola tía Cristina, me encanta que seas mi madrina. Besos, chao. Hola Cristina, ¿qué tal? Te mando un saludo, te quiero mucho. Un beso enorme desde Australia, de tu hijo australiano. Muy lindo. Sí. Bueno, tus sobrinos, una belleza, todos hermosos. ¿Y el último chico? Y mira, es un chico que vino de intercambio a Argentina, estuvo el año pasado y bueno, se fue ahora en agosto, 10 meses, y cuando llegó no sabía hablar nada de español, nada, y tampoco sabía nada de las costumbres latinas, ¿no es cierto? Y nosotros somos una familia muy estructurada, muy organizada, así que fue un aprendizaje tan importante para él, pero mucho más para nosotros. Ay, qué lindo. Vamos a un Yo te conozco más. Bueno, Cristina, acá estoy. Sabés que tu papá está de viaje, está lejos, por eso no me está acompañando en este momento. En nombre de él y mío, te tengo que decir desde el fondo de mi corazón que estoy súper orgullosa de vos, y de toda, por supuesto, porque sos una trabajadora, sos una buena persona, una buena madre, y seguís estudiando como siempre. Te deseo lo mejor, que Dios te ilumine para que sigas siendo buena persona como sos. Gracias por todo, hija querida. Un besito. ¿Qué le decimos a Juana? Y a Juana y a Marcelo, gracias. Gracias, porque todo lo que nosotras somos, digo de nosotras, yo y mis hermanas, es gracias a los padres que tenemos. ¿Cuántos hermanos Ejemplos. son? 5 mujeres, así que lo anecdótico que 5 abogadas. 5 abogadas. Sí. Poco por casualidad y otro de causalidad, ¿no es cierto? Ajá. Pero Bueno, pero 5 familia grande, imagino, digamos, Sí, trabajo familia para numerosa. Marcelo y para Juana. Sí, mucho trabajo y bien hecho el trabajo, porque ellos fueron una guía para nosotros. Qué bueno. Vamos a un cortecito, ya seguimos charlando con Cristina Leiva aquí entre nos. Gracias por seguir ahí. Seguimos con la doctora Cristina Leiva entre nos. Nos quedó pendiente algo y es muy importante, no puede quedar fuera este mensaje. A verlo. Hola mami, te quiero mucho y quiero decirte que sos muy trabajadora y muy bonita. Hola mami, ¿cómo estás? Primero que nada te mando un saludo y un beso. Y te quiero decir que sos una persona muy importante para mí y te aprecio muchísimo. Por cómo sos, por el amor que nos da todos los días a mí y a la familia. Siempre hacer lo posible para que estemos bien y siempre intentar transmitir lo que vos sos. Querés que seamos como vos porque siempre sos una persona muy responsable, muy estructurada y muy buena, una muy buena persona. Por eso te va bien en todo lo que haces porque todo lo que haces lo haces con amor y con respeto y con mucha responsabilidad y no querés transmitir eso siempre. Por eso estoy muy agradecido, quiero decirte que te amo y que nada, que sigas siendo como sos y que nunca cambies. Te amo. Los hijos. Qué lindo esos, te amo. Los hijos, para mí ¿no? son los Nada más lindo. importantes. Sí. ¿Tuviste que resignar cosas de la familia por tu carrera? Mira, la verdad que no, porque yo tuve la posibilidad de estudiar y trabajar
bastante antes de formar una familia. Entonces yo siempre cuento que me fui a bailar desde los 15 hasta los 25 todos los sábados sin faltar. Y si por ahí faltaba alguno, al otro día me levantaba como que hubiese habido una desgracia más o menos, ¿no? Entonces cuando nació Pedro, yo ya estaba preparada para ser mamá y era mi energía importante, ¿no? Y Pedro me acompañaba a los juzgados y estaba en las oficinas con mis clientes, trabajó cuando yo trabajaba en Canal 12, conocía a todos los empleados de Canal 12 y él siempre era mi compañero, ¿no? Después, cuando ingresé a la justicia, fue primero una conversación muy importante que tuve con mi esposo, con mis padres y familiarmente con mis hermanas. Tomamos la decisión que era el lugar correcto. Entonces, cuando se empezó a trabajar ahí, lo digo porque lo hicimos entre todos. Yo no me voy a olvidar nunca que hice una especialización en Derecho Constitucional, por ejemplo, en Buenos Aires, que tenía que ir todos los lunes a la UCA, ¿no? La Universidad Católica. Durante 2 años mi mamá todos los lunes venía a quedarse con mis hijos, por ejemplo. Entonces yo hablaba con ellos, mamá se va a estudiar, vuelvo y mamá estaba trabajando. Lo mismo en las elecciones. Trabajar en el Tribunal Electoral es un trabajo que demanda muchísimo tiempo, además de lo que uno tiene jurisdiccionalmente, ¿no? Y nosotros con las leyes de lemas y con todo lo que tuvimos que vivir todos estos años, es un trabajo que demanda mucha responsabilidad. Y siempre sentí el apoyo de mi familia, ¿entendés? Entonces, por ahí habría que preguntarles a ellos, ¿no? Pero yo no sentí que eso fuera una cadena, sino más bien una motivación. ¿Y dentro del Poder Judicial sufren de algún modo discriminación las mujeres? Lo digo orgánicamente, es decir, ¿les cuesta a las mujeres, a las juezas, ocupar espacios dentro del sistema? Mira, dentro del Poder Judicial de la República Argentina y de Latinoamérica, la respuesta es sí. Y eso tiene varias motivaciones. Empezando a partir del proceso democrático, donde los poderes ejecutivos abdicaron poder, ¿no es cierto?, para dejarlo a los consejos de las magistraturas, para que se haga la selección de jueces, se empezó a notar mayoritariamente eso. Porque una mamá o una mujer que está en un proceso de maternidad, que es la época que le necesitan sus niñitos, no tiene la posibilidad de capacitarse ni realizar los cursos de posgrado que sí tienen los hombres. Entonces, al momento de evaluar currículum, siempre la mujer, hasta ahora, tiene muchísimo menos posgrados, doctorados, y ni te cuento si tiene que irse de su lugar. A partir de eso, por una iniciativa nuestra del Superior Tribunal, y digo nuestra porque todos mis compañeros en eso son muy contestes, y logramos traer 2 o 3 posgrados a Misiones para que los profesores lo den en el Poder Judicial de Misiones, para que así se pueda hacer especialización en magistratura judicial, en derecho procesal, constitucional, en derecho penal. Porque si no, una mamá no tiene la posibilidad que tuve yo de dejar a su hijo, de irse a estudiar, de volver, de un marido que así lo entienda. Entonces ahí se nota mucho la diferencia de posibilidades. En tu experiencia en los países que conociste, ¿alguno que haya abordado y que muestre resultados exitosos de la cuestión de violencia de género? Bueno, toda la cuestión de violencia de género, se replica a nivel internacional. Empezó España hace 20 años atrás y ahí automáticamente se replicó al resto del mundo. Nosotros en Argentina estamos en avanzada porque tenemos un compendio legislativo muy interesante donde tenemos herramientas para poder combatir el flagelo de la violencia de género. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, lo mismo ocurre en varios países de Latinoamérica. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en un proceso. Pero con España, que empezó primero, ¿muestra resultados positivos ya? Los resultados positivos que ahora el violento está deduciendo que probablemente pueda tener consecuencias económicas, inclusive en algunos países relacionadas con su libertad personal. Entonces ya no es el temor a la dignidad humana, porque vos sos digna, yo no te pego, o porque vos sos digna, yo no te insulto. No, la ley es fuerte, entonces más vale, no quiero que me afecte económicamente o no quiero que me afecte en mi libertad personal. Lo que nosotros estamos trabajando, y respondiendo a lo que me preguntabas vos, todos los países mundialmente están en proceso. No hay un país que tenga menor índice de violencia.
acabo de volver de una conferencia de Washington relacionada justamente a esto y veíamos todos los índices son altísimos a nivel de litigiosidad, ¿no es cierto? Lo que es civil, comercial, el nivel de la gente que recurre por violencia de género es muchísimo más alto, diría, no sé, 7 a 10 veces más que el resto de las cuestiones. Eso es bueno, eso es un avance. Si no reconoce cultura, digamos, condición social, o sea, un país del primer mundo tiene el mismo problema que uno. El tema cultural es un tema que nosotros trabajamos muchísimo porque en realidad esto no reconoce cultura. Lo que pasa es que hay algunas ciertas culturas que tienen incluido el tutor es el hombre. Entonces vamos, desde la esclavitud, digamos, con quién casarse, hasta manejarle los bienes, que esos son los extremos, ¿no es cierto? Bueno, a nivel, vamos a hablar de Argentina para no abarcar mucho. En Argentina nosotros tenemos que el problema de la violencia de género no reconoce ni clases sociales y lo que sí se ve que cuando menor es el nivel de cultura o de recursos, es mucho peor, digamos, cómo influye en todo su sistema colateral, digamos. O sea, pero dentro de todas las familias, porque se vaya a una buena universidad o porque tenga un nivel socioeconómico bueno, no implica para nada que no se pueda tener una situación de violencia de género. Las mujeres que van a la cárcel en Misiones, mayormente, ¿por qué van? Bueno, ¿Por qué eso hace poquito en San Juan di una charla respecto de cuál era el rol de las mujeres dentro del crimen organizado. Y resultó ser muy interesante porque las mujeres a nivel inicial, digamos, desde los 12 años que empiezan a transitar hasta los 18, o sea, correccional y de menores, el nivel de mujeres es bajísimo, que no le diría 0 porque sería una exageración, pero un 2%, un 2% no es nada. Esto desde los 18 años hasta para siempre, digamos, aumenta a un 4%, a un 5%, y comparada con la población carcelaria masculina. Entonces, ¿y cuál es la participación? Se varía muchísimo en lo que es la política criminal provincial que federal, ¿no es cierto? En la provincial te estoy hablando. Tiene que ver con cuestiones de relaciones interpersonales, es decir, relacionadas con la pareja o relacionadas con violencia física, es decir, muerte o lesiones graves, relacionadas con la cuestión afectiva. Distinto es a nivel federal que aumenta a un 16% que tenga que ver con el tráfico de estupefacientes. Pero ¿cuál es el rol? Son normalmente la cadena más baja, más vulnerable de la cadena delictiva, es decir, las mulas, las transportadoras y nada más, que son normalmente abandonadas a su suerte una vez que son detectadas. Que lo hacen por plata. Es decir, que también en la cuestión delictual hay una cuestión de género marcada, algo que nos beneficia por lo menos, ¿no? Que no se incluya tanto a las mujeres en esto, pero ahí vos te das cuenta cuál es el rol que tiene la mujer en los distintos ámbitos sociales, hasta en los más malos, ¿no es cierto? Y cuando están en un nivel alto es una mujer trofeo. Es una mujer linda, es una mujer, porque yo tengo mucho poder, entonces salgo con esta chica que es muy linda, reconocida, porque es un trofeo. ¿Cómo cambias eso? ¿Cuánto tiempo va a llevar para Y nosotros trabajamos eso? Todos los días, y se ve yo con mis niños, porque tengo una particularidad que estoy trabajando y haciendo cualquier trabajo en cualquier lugar del país, ¿no es cierto? Y yo estoy sabiendo cuál es la currícula de mis hijos en el día, porque estoy muy, entonces, ¿cómo te fue? ¿Qué te tomó en geografía? Eso es agotador, Cristina. Ay, no, a mí me encanta, eso a mí me encanta. Pero eso el hombre no lo tiene, por ejemplo, bueno, esa mochila, por decirlo de algún modo. Eso también afecta mucho en llegar a los cargos altos. Porque la mayoría de los hombres, vos le preguntás, ¿a qué colegio van los chicos? ¿A qué colegio van los chicos? Tiene inglés? ¿Qué día tiene inglés? ¿Ya volvió? ¿A dónde fue? Me dice mi marido, ¿a dónde fue Facundo? Le digo, está en inglés, está en lo que sea. Ese doble rol es muy desgastante al momento de lograr, primero, cortar, porque vos tenés que estar con la cabeza en esto, luego concentrarte en un expediente judicial, luego volver, y después en hacer la carrera para lograr
cargos altos. En un ratito seguimos charlando, vamos a un cortecito y ya volvemos. Seguimos hablando con la doctora Cristina Leiva, seguimos también en el corte hablando de violencia de género. ¿Y qué papel te parece juegan los medios de comunicación? ¿Te satisface el abordaje que hacen los medios del tema? Nosotros, así como desde los poderes judiciales tenemos que capacitarnos, los medios de comunicación más aún, porque en realidad, de acuerdo a cómo se aborde la cuestión, es más problemático que si no se lo aborda adecuadamente. Es decir, nosotros tenemos que, ante un hecho de violencia, lograr que los medios de comunicación hablen, en este caso, de lo mal que está la situación, de lo mal que está esa actitud, o sea, del repudio social al golpeador, digamos, y no focalizarse en la víctima. Porque se focalizan en la víctima, entonces las personas terminan nuevamente haciendo una especie de apología. Bueno, ¿viste lo que le pasó a Wanda Tadei? Bueno, lo mismo. Y eso es muy malo, muy malo. Nosotros necesitamos que los medios de comunicación nos ayuden en esta lucha, al igual que la educación, porque tratando de transmitir la conducta que es mala y lograr el repudio social. Nosotros tenemos que sacar de normalizar la violencia para que todos cuando veamos digamos, no, pará, eso está mal. Y eso se está viendo mucho en los recitales a propósito de la música. Por ejemplo, Alejandro Sanz, hace poquito otro cantante que paró el recital y le hizo retirar al golpeador del recital. Bueno, eso, el repudio. Y eso ahí los medios de comunicación, el trabajo es clave. Lo que está mal, no está mal. Poner la lupa en la conducta, no en la víctima. Y a la víctima tratarle como tal, víctima, y tratar de protegerla, porque si no es una nueva vulneración y ahí entra la violencia mediática. Claro, pasamos semanas hablando de la víctima. De la víctima, nosotros tenemos que darnos cuenta, no, esta actitud está mal, esto está mal, señores, esto está muy mal, tiene un repudio social, un repudio legal, un repudio familiar, un repudio, o sea, no. Sí, parece que la escuela puede ayudar al cambio. Yo noto que la escuela está ayudando. Yo lo veo eso a propósito, te decía hoy de mi hijo, ¿no? Que ellos tienen a nivel primaria y nivel secundaria. Y creo que ahora están incluyendo más elementos en las currículas. Es muy importante, pero aparte ya es un compromiso asumido por el Estado a partir de las propias modificaciones del Código Civil, de los compromisos con los tratados internacionales de erradicación de violencia de género, donde nosotros partimos de la educación. Y eso se nota mucho, ¿sabes dónde? Por ejemplo, en el reparto de trabajo, en el reparto de roles. Me decía el otro día un nene que le gustaba el color rosado, entonces un nenito chiquito. Entonces todos se rieron y dijo, ¿por qué se ríen? Si mi madre me dijo que no hay un color para nena, hay un color para varón. Eso es lo que nosotros necesitamos, que se empiece a educar nuevamente a partir de la igualdad. Claro, y reaprender los que fueron educados con otro libro. Que me incluyo y que incluyo toda una generación, digamos, porque además cambió todo, cambió el Código Civil, tenemos las nuevas leyes que están, digamos, muy bien, entonces ahora hay que aplicarlas, pero para eso hay que conocerlas. ¿Y hay voluntad de los jueces, por ejemplo, los que tienen muchos años de función, de reaprender todo esto? Y yo creo que sí, porque los jueces que tienen muchos años de función tienen un amor hacia la justicia y un respeto a su profesión que le es motivador de cambio por sobre cualquier otra situación personal, digamos. Entonces, los que no pueden piden ayuda y si no se dan cuenta que deben hacerlo y como es un deber legal, entonces terminan haciéndolo. Vamos al segmento ¿Qué ves? Vamos a la primera imagen y contanos qué te sugiere lo que ves. ¿Dónde es eso? ¿Te acordás? Bueno, mira, eso es en Mar del Plata y estoy con mis hermanas que son los soles de mi vida. Así que me sugiere la familia, la unión, la fuerza, el amor. ¿Tu infancia la recordás linda? Muy, muy feliz, muy feliz. ¿Y seguís en contacto con tus hermanas? ¿Hay cercanía entre ustedes? Nosotros ahora? tenemos una relación que
A veces le digo a mi mamá que yo tengo muy pocas amigas íntimas porque tengo mis hermanas, somos muy amigas. Qué bueno. Así que compartimos todo y eso nos fortalece. Vamos al próximo que ves. Bueno, las cifras del horror. Sí, eso me sugiere trabajo, me sugiere compromiso, me sugiere fuerza, me da mucha fuerza porque nosotros tenemos en nuestros lugares, vos, yo, tenemos un compromiso muy importante de ayudarles a todas las personas, mujeres, niñas, adolescentes que no pueden solas. Y tenemos que cumplir con esa responsabilidad. Ayudar a las personas que necesitan salir de ese horror. El golpeador, el violento, ¿tiene castigo y tiene corrección? ¿El sistema jurídico? El sistema jurídico está ideado para tratar de separar a la víctima del victimario, ¿no es cierto? A partir de eso, el juez tiene herramientas para obligar a las personas que se quieren revincular a seguir ciertos tratamientos. Ahora, ese camino después se va disipando, entonces nosotros tendríamos que buscar otro paso más para ver que ese tratamiento se haga, porque muchas personas crecieron en un ambiente de violencia y replican, y bueno, la familia es la familia y toda esa construcción social. Entonces nosotros lo que necesitamos es que desde el Poder Judicial, ¿no es cierto?, se protejan a los más débiles, se protejan a las víctimas y se obligue al victimario a tomar ciertas conductas relacionadas a su salud física y mental. Claro, buscando el cambio, obvio. Pero bueno, eso ya. Vamos al próximo que ves. Esa es un ejemplo, es una persona que nos guió mucho y nos sigue guiando para poder construir lo que nosotros tenemos desde la Asociación de Mujeres Juezas. Su fundadora, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, Carmen Argibay, fue un ejemplo de trabajo y un ejemplo moral. Y eso es un punto interesante, porque fue la única persona que dijo públicamente que nosotros todos tenemos como jueces nuestras propias convicciones, y que ella estaba convencida que para juzgar muchas veces iba a tener que dejar de lado sus propias convicciones y hacer justicia. Y eso en la práctica es una cosa muy difícil. Vamos a la próxima imagen, por favor. ¿Mejoramos algo? ¿Tenemos que actualizarnos? ¿Sigue siendo el sistema de votación? Y bueno, ideal? está en un proceso, por supuesto que hay que actualizarse, se está trabajando muy bien, se trabajó los últimos 10 años, el cambio es sideral, tenemos que llegar a tener una cuestión ágil de votación para que la gente amigablemente vaya a expresar su voluntad cívica y que no sea todo un proceso engorroso, ¿no es cierto? ¿Pero así o electrónicamente? Y yo creo que electrónicamente. Lo que pasa es que eso se está haciendo y se está haciendo en un proceso. Yo te contaba recién en la pausa que nosotros hay lugares dentro de la provincia que no tenemos ni siquiera conectividad. O sea, la teoría es muy buena, hay que bajarlo a la práctica a la provincia que nosotros tenemos. Se empiezan por las grandes urbes, donde se está haciendo el titular actual, que es el doctor Ucet, está trabajando muy bien en lo que es informatización y ir migrando al voto electrónico con todo lo que ello implica, ¿no es cierto? Y adaptarlo a nuestra provincia, adaptarlo hasta el último rincón de la provincia, ¿no? Hoy, en estos momentos, ¿en qué, digamos, cuál es el tema que más te importa hoy en la justicia misionera? ¿Cuál es el tema en el que estás más abocada? O si hay alguno especialmente. A mí lo que me parece que nosotros tenemos que trabajar muchísimo, y estamos, tanto yo como mis colegas, ¿no es cierto?, trabajando en tratar de dar una respuesta más rápida. Celeridad. Celeridad, ¿no es cierto? Porque la justicia que llega tarde no es justicia. Hoy leía un tuit o algo en una red que decía 20 años sin resolución. Y ahí le quiero decir que tiene que ver un poco la justicia y tiene que ver otro poco el nivel de litigiosidad que ponen las partes, porque nosotros no debemos olvidar que el juez es lo que dice su palabra, juez, tiene que regular y tomar una decisión en base a lo que las partes aportan. Y cada proceso varía, no es lo mismo un proceso de familia que un proceso recontra contencioso donde hay 20 partes, 30 abogados, bueno.
eso no es excusa, pero también el nivel de litigiosidad es terrible. Yo creo que litigar en Argentina es muy barato, entonces también se busca mucha litigiosidad. Y eso desde el ¿Quién gana con tanta litigiosidad? Y lo que pierde mucho es el Estado. El Estado. Pierde mucho también la gente que busca justicia rápida, porque el nivel de litigiosidad, como es un juego de reglas, entonces por ahí termina siendo muy pesado para las partes y, bueno, resaltando mucho la función del abogado con la hermosa profesión y con la responsabilidad que eso también cabe, ¿no es cierto?, de tratar de que sea todo más rápido, tanto desde el punto de vista judicial como desde el punto de vista de las partes. Y las partes están representadas por sus abogados. Se nos termina el tiempo, ¿no? Hablamos de accidentes, que es otro de los temas que llevan también a mucha gente a recurrir en nuestra provincia, lamentablemente, a la justicia, ¿no? Sí, y todo supuesto. este debate de si hay que condenar más severamente o no a quien mata en accidente de tránsito, que también es un tema muy, muy delicado y tiene mucho que ver con el sistema legislativo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos que lograr que nuestros legisladores, digamos, le den el punto justo de lo que la ciudadanía necesita. Nosotros no podemos pedirle a los jueces que vayan mucho más allá de lo que la misma norma y el propio legislador que nosotros elegimos determine. Eso significa que si nosotros no queremos que una persona que tenga un homicidio culposo, así como homicidio culposo así se lo entiende, es decir, que no tenía intención de matar, que no podemos pedir que esté más del tiempo detenido de lo que la ley le permite al juez, ¿no es cierto? Ahora, lo que hay que identificar si esa conducta, y esa es una opinión personal mía, es realmente negligente o no, o si realmente no tenía intenciones de matar, o si realmente se dio cuenta que conducir un automotor a 200 kilómetros por hora es el arma más importante que causa muerte en todo el mundo. Pero es una opinión personal, ¿no es cierto? Hay que ver que necesitamos también que los legisladores establezcan cuál es el criterio a nivel nacional que nosotros vamos a tener respecto a eso. Cristina, se nos fue ahora sí el tiempo. Gracias por haber estado acá, un placer haberte tenido, muy amable. Muchísimas gracias. Nosotros estamos en una semana de nuevo, como siempre, entre nos. Gracias por estar ahí.